Bueno, pues nos está quedando una comida de año nuevo, muy de western, muy de espagueti western. Qué chistosito estoy. Y esto es lo que no nos pudimos comer anoche, ¿no, Esther? El rollo relleno de bacon y mango, con su salsita. Bueno, vamos a ver la peliculita Venga. y a ver cómo se presenta la tarde. A ver si mejoro. A ver si mejoras. Pues madre mía, ¿cómo estás? Penita me das. Me quedo loco con el cactus ese, ¿eh? Sí, es que me quedo loco. El pueblo, que es el escenario de la película que vamos a ver. Y aquí el desierto. Vamos. Está tematizado todo. Nos vamos, ¿verdad? Nos vamos, sí. La suspensión neumática, que es lo que se oye. Ah. Y nos vamos, que ya hemos pasado aquí 2 noches y han sido suficientes. No, nos habíamos ido ayer, lo que pasa que tú también estás malo y para estar para arriba y para abajo pues tampoco te encuentras y estamos para estar moviéndonos, ¿no? Métele caña a la Spiti. Ahí hay una rampa buena con tierra. Ahí se han agarrado las Falken. Ostras, que ten cuidado que hay un resaltos aquí y todo y baches. Ay, No te vengas arriba. No. Johnny, no te vengas arriba, Johnny. No. Tranquila, Frank, tranquila. ¿Cómo te llamo Frank? Es que nos hemos quedado con lo de Frank y Johnny. La verdad es que hemos amanecido en un sitio precioso. Pero sí que es verdad que no estamos disfrutando tanto. Estos primeros días del año, le debió de pegar yo también el constipado, gripe, broncolitis, COVID, lo que sea, porque tampoco es que hayamos tenido ningún diagnóstico médico. Yo lo voy ahí llevando, creo que voy superando, voy cambiando de fases. El frigorífico sigue sin funcionar, va a peor, ya nos tiene locos, no sé cuál puede ser la solución. Estamos en una época de fiestas y tampoco es fácil que nos pueda ayudar la marca o talleres o así, y pedir piezas de repuesto, que sería lo suyo, para ir probando y descartando fallos. No sé, parece que el año no ha empezado muy bien, ¿no? Por lo menos hoy estamos así, un poco debajo. Pues ya está, mucho mejor. Bueno, estamos en Belefique, que la verdad es que tienen este aparcamiento pues tan genial, súper nivelado y totalmente asfaltado. Vamos a ver un poquito el pueblo. Aquí arriba hay un restaurante, también tiene parking, es un parking privado, pero curiosamente tiene puesto un cartel diciendo que nada de autocaravanas ni caravanas, prohibido aparcar. Así que señores, ahí ni un café. Vamos a ver el resto del pueblo. Hoy Esther se encuentra un poquito reguleras, pachucha. La garganta la tengo un poquillo ahí picajosa. Espero que no me vaya más, que no me vaya a la nariz. De momento no tengo nada de mucosidad ni nada, de constipado. Simplemente la garganta. Luego puede ser que vayamos pasando por fases. Mira qué mesita más. Apañaete. Anda. Es un mirador con su mesa, banco, y tienes aquí un mirador bastante guapo. Esa parte está muy chula porque las casas ahí son más antiguas, están encaladas, blancas. La parte de atrás pues es como medio volcánica, todo negro porque aquí hay mucha pizarra y es más volcánico. Ponían la referencia también de que era parecida a Lanzarote, ¿no? Sí. Qué plantas más chulas, qué plantas más bonitas.
Esther, las hemos visto y yo no me acuerdo de este nombre, de lo que es. ¿Cómo se llaman? Pero es que aquí ya las Pues sí, esto es romero, pero esa, qué guapísima. Sí. Qué bonitas las plantas estas. Cogen unos tonos rojizos. Es típico de la arquitectura de Andalucía, ¿Qué dices? que es típico de los pueblos de Andalucía, pero luego el emplazamiento, lo que es alrededor, las montañas, es lo que te cambia la ubicación, las montañas. Ya. Mira lo que acaba de descubrir, partir almendras. Lo tienen atado para que no se lo lleven. Hombre, pero es Pero una... menudo, vamos, que no te pillas los dedos ya, con la No. almendra que te dices, ¡pum!, con la roca. Esto para partir almendras. Porque es una buena maza, ¿eh? Y buena idea. A Como tener, me ¿eh? encanta. Pues parece que en el Día de Reyes vamos a tomar unos churros. Sí. Un poco de mejoría ha habido para alguien, ¿no? Para mí. Para ti no, ¿tú sigues igual? A peor. No habla. Vale, pues hablo yo. Mejoría un poquito para mí en la voz y parece que en tema mocos y tos, pero Esther está más afónica y Esther está con más dolor de garganta. ¿Esto es garganta? Anginas. Ella dice que tiene anginas. ¿Qué puede ser? Pues a ver. Así que ese es nuestro Día de Reyes. Aquí, en el desierto. Vamos a hacer una salida de puerta, a ver cómo se ve. Has hecho la recogida con el bastoncillo y a esperar 15 minutos. 15 minutos. No es una prueba de embarazo. ¿No es una prueba de embarazo? Negativo. Negativo. Queda un poquito por esperar, pero la otra vez que tuve COVID salió de inmediato. O sea, nada más echar las gotitas, salió rojo. O sea, no tuve ni que esperar. Que ahora mismo no tienes COVID. Es una gripe, constipado, lo que quieras. llamarle. Hemos subido un poquito de altura a la Sierra de Filabres. Estamos en Castro de Filabres y vamos a ver si damos una vuelta al pueblo. No estamos todavía muy bien, muy recuperados de salud, pero ya que estamos aquí vamos a darle una vueltecita. Estamos subiendo hacia la parte del castillo. Hemos ido al pueblo intentando cruzarlo, pero es que yo sobre todo me noto que todavía no estoy nada recuperado. Me cuesta respirar y enseguida me da la tos. Porque aquí el airecito se nota que es de sierra y viene fresco. Así que nada, vamos a acercarnos ahí al castillo, un poco por tener una visión de todo el entorno y ya está. No quiero forzar más, que después las recaídas son peores. ¡Calla, chicos, ya! Bueno, cuscús con un guiso de pollo y verduras, que se ha marcado Esther, que estás un poquito afónica, ¿no? ¿Se puede hablar? No puedo mucho. Tengo que subir un poquito el tono.
Vamos a probarlo, a ver qué tal. ¡Fua! Todo eso lo ha sacado de aquí, ¿no? De la claraboya. Mira cómo está. Son hongos, ¿eh? Claro, la humedad, la condensación al final genera... Que ahí, mira. Ahí. Mira qué hongo hay ahí. Estoy con el sanitol. El año pasado lo limpié con agua oxigenada, pero es que luego las manos están blancas. Yo creo que va a desinfectar mucho mejor el sanitol este. Mira, cómo arranca. Es una pasada. Por cierto, una actualización sobre el frigorífico que, como veis, marca -13 el congelador y 5. No sabemos por qué, tenemos nuestras sospechas, pero lleva unos días que está funcionando. Lo tenemos todavía de prueba, pero... De hecho, hemos comprado algo ahí para probarlo. Hay unas almejas y una lasaña y una merluza. Veremos a ver, porque parece que sí, que se ha arreglado. La avería creemos que ha sido eléctrica, porque tuvimos un problema con los fusibles de la toma general de la casa. Los cambié, apagué el frigorífico durante bastante tiempo, quiero decir, durante un día. Yo ya lo daba por perdido y lo que íbamos a hacer es comprar comida pues fresca o conservas o así. O sea, el frigorífico lo dábamos por perdido. Apagado totalmente, no por a ver qué es lo que pasaba si lo apagas, si lo enciendes, no, eso ya lo probé anteriormente, sino que lo dejé apagado conscientemente de que ya no iba a funcionar. Lo encendí y hasta ahora funcionando perfectamente. ¿Te da el sol o qué quieres? No, el aire. Que pasa, levanta un poco de aire. El que te comiste ayer era de yema. Acabo de recibir un correo de Tedford, de la marca de la nevera, diciéndome que la asistencia que me ofrecen es el enlace de preguntas y respuestas que tienen en su web. Le hemos enviado un correo a principios de año describiéndole la incidencia y el error, la avería que teníamos con el frigorífico y que dónde podíamos obtener soporte, algún taller. Y la respuesta que me dan es esta, pero ¿qué soporte técnico es este?